Ella es Ivana Moyano, que también es docente de nuestra formación, ahora recientemente se incorporó. Es psicóloga clínica de la UBA con orientación perinatal, consultora en lactancia y es miembro fundadora de Materna Salud Mental Perinatal, autora del libro Volvernos Padres y también es docente en el área perinatal. Así que Ivana, te cedo la palabra. ¿Tenés una presentación? Sí, buen día a todos y a todas. Sí, tengo una presentación, ¿puedo compartir? Voy a hacer una pequeña introducción, voy a hacer lo más breve posible para no aburrir y para que tengamos tiempo para los demás expositores. Bueno, cuando yo preparé esta presentación, decidí buscar en Google ese día cuál era la búsqueda que Google me ofrecía sobre el concepto madre. Y me interesa mucho que ustedes puedan ver qué piensa Google sobre lo que es una madre, ¿no? Si ustedes ven, son todas mujeres que están muy contentas, todas mujeres hegemónicas, no hay mucha diversidad en estas madres, todas están edulcoradas con flores, todas colores vivos, todas están sonrientes, ninguna perdió la paciencia, están todas muy serenas, están todas bien peinadas, bien vestidas, ¿no? Y me parece muy importante poner esta evidencia de qué es el concepto de madre, que el buscador que más utilizamos todos nos arroja sobre lo que es madre, ¿no? Seguramente si hoy googleamos van a aparecer imágenes muy parecidas y lo mismo va a pasar con el padre, ¿no? Y después los medios, las revistas, los medios de comunicación, ¿qué arrojan, no? ¿Qué nos muestran en general? Bueno, nos muestran una maternidad sexualizada, por supuesto con cuerpos también hegemónicos, con mucho Photoshop, con mucho trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanta necesidad de edulcorar lo que es y romantizar lo que es el embarazo, el posparto? Fíjense estos cuerpos en donde es la única versión, ¿no?, que los medios nos arrojan sobre lo que es el posparto, en donde hay cuerpos en donde casi no hay registro del pasaje de ese bebé, ¿no? Más allá del trabajo de Photoshop y demás, pero ¿por qué es importante mostrarles las fotos que nos arroja la realidad y que se trabaja en los medios de comunicación y en Google? Porque la maternidad está edulcorada, infantilizada, absolutamente unificada en una sola versión posible que tiene que ver con lo que es el momento más feliz de la vida de una persona. Y yo les traje acá algunos de los mitos y creencias más comunes. La primera y más importante es que la maternidad es instintiva y se desconoce lo que es el proceso de la maternidad humana, que yo ahora les voy a contar más adelante. La segunda creencia y mito más importante es que toda mujer en algún momento va a querer ser mamá, descartando la posibilidad de que exista en una mujer la elección de no ser madre, y esta creencia de que como la maternidad es instintiva, entonces toda mujer en algún momento va a querer ser mamá, y si no quiere ser mamá, entonces probablemente tenga un problema, probablemente esté más conectada con la masculinidad, o probablemente tenga un trauma, como no dejando libre la elección de muchas, sobre todo las generaciones de 20, 30 años de este momento, que muchos eligen no ser madres y no ser padres por diferentes cuestiones. La otra concepción que nos habita casi todos y nos atraviesa es que la maternidad siempre es sinónimo de felicidad y de plenitud, y se descartan no solamente posibles patologías, que ya vamos a ver que acontecen también en este periodo, sino también descartando todo y no validando otro tipo de emociones que habitan la maternidad, que puede ser la culpa, que puede ser el miedo, que puede ser a veces la tristeza, ¿no?, por las pérdidas, los duelos. Después, otro mito y otra creencia que me parece importante que nosotros sepamos que nos atraviesa es que existe un ideal de buena madre perfecta y sacrificada, pero que además de ser sacrificada, tiene que ser feliz, tiene que estar plena y contenta todo el tiempo, ¿no? Una madre no se puede desregular, no puede estar nerviosa, no puede estar sintiendo emociones que a lo mejor son más desagradables, porque entonces se sospecha que algo malo está pasando. Y por lo general, por suerte ahora se piensa un poquito más, pero de la paternidad se habla muy poco o no se piensa, ¿no? Son muy pocos los hombres que saben qué tienen que hacer en ocasión de la paternidad.
Entonces, hablemos también de maternidades reales, diversas y paternidades, ¿no? Y pensemos en estos modelos, en estas etnias diferentes que tienen distintos modelos de maternidad y distintas maneras de maternar. Pensemos también en los papás, en incorporar a los papás en las rutinas. Una vez que el bebé nace, el papá puede hacer absolutamente todo excepto amamantar, y es bueno que les contemos cuáles son las funciones que tienen los varones, si es que estamos hablando de una pareja heterosexual que tuvo un bebé, porque los modelos son infinitos, ¿no? Son varios los modelos posibles. Puede haber parejas lesbianas, parejas gays, puede haber una maternidad sola, una paternidad sola. Estas son fotos de mujeres que decidieron mostrar un puerperio que tenía que ver con lo que a ellas les pasaba, ¿no? Que está muy alejado de lo que vimos recién en las revistas. Estas son mujeres que se muestran cansadas, que se muestran con la casa desordenada, que se muestran abatidas a veces, ¿no? Por todo el trabajo de lo que es la extracción de leche, lo que es el proceso de bajada de leche, ¿no? Y mujeres que decidieron mostrar que la reversión del proceso de embarazo y los efectos en el cuerpo no siempre son lo que los medios nos dicen, sino que más vale, esto está más cerca de lo que suele suceder, ¿no? De las huellas que puede dejar un embarazo en el cuerpo de una mujer. Y entonces así habilitar a que haya diversidad en el discurso y que haya una concepción de lo que es el embarazo, el parto y el puerperio más diversa, que permita que muchas mujeres se puedan identificar, y no solo desde un ideal que exige que haya determinado ideal hacia dónde llegar. Y entonces ahí aparece la psicología perinatal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos discursos son discursos hegemónicos que arrojan una sola versión posible de la maternidad, y la que no entra dentro de eso puede ser rara o puede estar dentro de la patología. ¿Qué es la psicología perinatal y a qué nos dedicamos los psicólogos que trabajamos en el área perinatal? Trabajamos en la prevención, diagnóstico y acompañamiento, también trabajamos en los tratamientos cuando aparecen patologías, de todo lo que pasa y acontece y se reorganiza en la mente de una mujer en ocasión de la maternidad. Atendemos siempre la díada, la mujer con su bebé, y atendemos también a lo que tiene que ver con su familia, ¿sí? Y nos ocupamos de un periodo bastante extenso y un periodo muy fértil, no solamente para el área biológica, sino un periodo muy fértil en la vida laboral de las personas. Esas dos circunstancias del momento en donde estamos muy fértiles para ascender en nuestros trabajos y conquistar mucho nuestros trabajos, coincide con la biología, en donde estamos fértiles para el proceso reproductivo, sobre todo en las mujeres, que nuestro proceso es un poco más corto que los varones. Bueno, acompañamos en embarazo, acompañamos en parto, en puerperio, siempre atendiendo a la mujer, al bebé y a la pareja si la hubiese. Trabajamos en los tratamientos de reproducción humana asistida, acompañando a las personas que buscan un bebé y el bebé tarda en llegar y tienen que someterse a procesos que son muy complejos, que están orientados a la búsqueda del bebé y que siempre traen mucha frustración y muchos duelos. Trabajamos en duelos gestacionales y perinatales, porque este también es un tema del que mucho no se habla, quizás por el terror que produce, pero a veces el nacimiento de los bebés está acompañado de la muerte. Hay bebés que nacen muertos, o hay bebés que mueren en la vida intrauterina, o hay muertes perinatales de los bebés que están en neonatología, por ejemplo. Trabajamos también acompañando a las personas en los procesos de adopción, que también son procesos de maternaje y paternaje posibles, y trabajamos acompañando a las personas que tienen a sus bebés en las neonatologías, en los servicios de neonatología, que es un momento muy álgido para el psiquismo, es un momento de gran crisis, no volver a casa con el bebé en brazos. Y también trabajamos acompañando a los equipos de salud, que generalmente trabajan muy desbordados y necesitan de nuestro aporte. Entonces, vamos a empezar a pensar seriamente la maternidad. Vamos a tratar de pensar a la maternidad mucho más allá del instinto animal. Fíjense estos cachorritos, ¿sí? Estos mamíferos. Nosotros los seres humanos somos mamíferos, somos los mamíferos más complejos y somos los más sofisticados. Tenemos una corteza prefrontal que se termina de madurar alrededor de los 27 años de edad. Y fíjense que, sin embargo, estos cachorritos
nacen y enseguida se pueden parar en sus 4 patas, ¿sí? Esto les permite una autonomía que el bebé humano no trae. Esto quiere decir que estos cachorritos, que son mucho menos complejos que los cachorros humanos, se pueden parar, pueden seguir a su mamá, pueden seguir a la manada, pueden acercarse a una fuente de agua si la necesitan. Tienen fragilidad porque son muy chiquititos y les falta madurar, pero tienen una autonomía que el bebé humano no trae. Definitivamente el bebé humano necesita de un otro para ser salvado, para su supervivencia, necesita de un otro que lo conozca enseguida, con el cual armar un vínculo. Esa persona con la que va a armar un vínculo privilegiado, por supuesto la vamos a llamar mamá, sea la mamá biológica o no. Por supuesto podría ser el papá o podría ser una abuela, pero en la mayoría de los casos, por suerte, suele ser la mamá biológica, pero se necesita un proceso para que eso pase, se necesita algo más. Fíjense, esta mujer llegó a su casa y todo lo que fuera el instinto no le alcanza. Ella necesita que a través de su cultura saber cómo se materna. ¿Qué le dicen los libros de su cultura? Ella está buscando respuestas, quedó sola en su casa, puérpera, con un bebé recién nacido, que no le habla, al que ella no conoce, que tienen que entrar en sintonía y tienen que conocerse, y para eso tiene que pasar un tiempo y tienen que pasar muchas cosas en la psiquis de la mamá y en la psiquis incipiente del bebé. Ese vínculo privilegiado de apego que se va armando tiene cuestiones que exceden lo meramente biológico. Entonces tenemos que pensar a la maternidad humana y la paternidad también como un proceso que va más allá de lo meramente biológico. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vemos una embarazada, vemos que va creciendo la panza, privilegiamos el vínculo de la mujer embarazada con su obstetra como si solamente fuera un proceso biológico, ¿no? Y resulta que la maternidad humana tiene un significado que va mucho más allá de lo vital, de lo biológico, porque es un proceso evolutivo y vital, ¿sí? Que tiene que ver con las cuestiones sociales, culturales, históricas y psicológicas. No es lo mismo ser mamá en Asia que ser mamá en Occidente, no es lo mismo ser mamá a los 20 y pico que a los 40, no es lo mismo el estado psicológico de una mujer que está atravesando un duelo que una mujer que no lo está atravesando, no fue lo mismo embarazarse en pandemia que antes de la pandemia o post-pandemia, y no es lo mismo la psiquis de una mujer que tiene su primer hijo que que tiene el 4.º hijo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos los significados que tiene la maternidad y la paternidad humanas. ¿Qué es lo que se da en el ser humano o se tendría que dar en el ser humano o en la mujer que se vuelve madre? Bueno, tiene que darse un proceso que se llama maternaje. Y ese proceso de maternaje se define por todos los procesos psicoafectivos que se desarrollan e integran en una mujer en ocasión de la maternidad. Lo curioso del ser humano, y por eso no nos alcanza el instinto, es que no siempre se produce en la primera maternidad. Y entonces una mujer que no puede establecer el proceso de maternaje, por ejemplo, puede parir y dar a su hijo en adopción. O, por ejemplo, se puede no dar el maternaje en los procesos de subrogación, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿cómo un ser humano puede hacer algo que ni el animal lo haría? Bueno, porque tiene que ver con estas cuestiones psicosociales de la maternidad, ¿no? ¿Qué pasa durante el proceso de maternaje? Bueno, la mente tiene un trabajo muy frondoso y entonces se pueden reactivar fantasmas, pueden aparecer conflictos, pueden reactivarse conflictos históricos, hay un cambio en el inconsciente que aflora con gran facilidad. Esto tiene que ver con un concepto que se llama transparencia psíquica, que está definido y que nos pone a las pacientes con gran facilidad para trabajar con ellas en el momento terapéutico. Hay cambios muy drásticos en el yo, que se vuelve muy hipersensible a la realidad externa y que se vuelve más flotante en su intimidad. El yo tiene cambios muy radicales que ahora se los voy a mostrar. Y algo muy importante que hay que saber es que el amor maternal que se va dando durante el proceso de maternaje es complejo y ambivalente, y aceptamos todas las emociones en todas sus gamas, ¿sí? No solamente la felicidad y la plenitud. Entonces, yo les voy a contar qué es el periodo perinatal. El periodo perinatal comienza en el momento en que surge en una persona el deseo de volverse madre o volverse padre.
en el momento en que la persona ya está pensando en que quiere maternar o paternar, está apareciendo el deseo de volverse madre o padre. Más o menos a la mitad del periodo perinatal, un poquito antes del periodo perinatal, acontece el parto, y antes del parto está el proceso de embarazo, que es muy extenso. Una persona está embarazada casi un año, alrededor de un año, mucho tiempo, y luego aparece el periodo de puerperio. Es decir, que el parto es un acontecimiento corto en el tiempo, en la duración, intensísimo, que corta dos momentos muy importantes, el embarazo y el puerperio. Durante los 3 trimestres van pasando cosas diferentes y van pasando ansiedades diferentes que son esperables y saludables para una mujer cuando está embarazada. No me voy a detener en cada uno de ellos ahora porque tengo que resumir, pero lo que sí quiero que sepan es que hay una curva en la psiquis, que hay un trabajo muy frondoso en la mujer que está embarazada. Es decir, que durante la gestación no se desarrolla solamente el cuerpo fetal del bebé, que no es poco. Todos los órganos que van desde la piel hacia adentro del bebé se van formando, ya están totalmente formados, conformados todos los órganos en el primer trimestre, luego crece el bebé y luego engorda. Y toda la maduración que se va dando durante el embarazo no es lo único que vamos viendo. También lo que se desarrolla en las personas que están esperando el bebé es un bebé fantasiado. Es decir, hay como yo le digo, un nido, ¿no? Una forma de anidar durante la gestación, que es gestar este bebé fantasiado, este bebé que las mamás siempre embarazadas creen conocer, creen que saben qué les gusta, qué lugar ocupa, dónde está, si está dado vuelta, si no está dado vuelta, pero además un fantaseo de cómo va a ser ese bebé y cómo va a ser el vínculo con ese bebé. Es sumamente fundamental que esto suceda porque es el trabajo previo a recibir al bebé real y concreto que va a venir luego del parto. Lejos de ser un periodo absolutamente idealizado y en donde no pasa nada en la psiquis de las personas, el tiempo de embarazo es tiempo para fantasear, para idealizar y para procesar todo lo que va sucediendo y todo lo que va a cambiar a medida que vamos teniendo la información. Aparece el parto, acontece el parto como un acontecimiento que corta las circunstancias, separa definitivamente y por vez primera a la mamá y al bebé, y el bebé, que viene totalmente inmaduro y que necesita de un vínculo de un otro para que lo sostenga y sobreviva, entra en un proceso que se llama exterogestación, y la mujer entra en estado de puerperio. Inmediatamente en la sala de partos, cuando se separa la placenta del útero, la mujer entra en un estado psicológico y fisiológico que se llama puerperio, que es exclusivamente femenino, que tiene que ver con una revolución hormonal a favor de la crianza y con una apuesta de la libido de la mujer en el bebé. La mujer se vuelve casi obsesiva por conocer a este bebé que en verdad no conoce, que lo tuvo adentro de la panza y lo fantaseó, pero que en realidad no lo conoce y que tiene que entender cuáles son sus necesidades básicas para satisfacerlas. Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo del periodo de exterogestación? Como si el bebé humano fuera un bebé canguro que se termina de madurar sobre el cuerpo de la mamá. Se va a desarrollar el cuerpo del bebé y va a empezar a crecer el bebé, por supuesto, pero además empieza el desarrollo psíquico del bebé, que tiene que ver con este vínculo de apego que va a tener con su mamá, en tanto satisfaga sus necesidades o no. Y el apego va a ser de una manera o de otra. Y lo que va a suceder en el puerperio es que la mamá se va a encontrar con el bebé real. El bebé real tiene un temperamento de base, el bebé real es ADN en acción y en vínculo estrecho con su mamá va a empezar a desarrollarse un temperamento y a través de las rutinas que la mamá establezca se va a ir moldeando ese temperamento, pero ese bebé real no tiene nada que ver con el bebé fantasiado y la mamá tiene que empezar a ver a ese bebé real para poder satisfacer las necesidades que el bebé real trae. A veces los bebés reales, los bebés que aparecen en el parto, vienen prematuros, a veces vienen con alguna necesidad de atención especial, a veces vienen con circunstancias específicas, pero siempre son distintos a los fantaseados durante el proceso de embarazo. Y el tiempo de puerperio es un tiempo para construir identidades, para construir la identidad de mamá, la identidad de papá, para construir los vínculos, para procesar lo que haya acontecido en el parto, para procesar todo lo que sucedió y todo lo que esperábamos o no esperábamos, y para duelar todas las pérdidas que trae
de las que no nos hablan, pero que trae grandes pérdidas, la llegada de un hijo. Tener un hijo supone grandes cambios y grandes duelos de tiempo de pareja, de tiempo personal, de sueño, bueno, de un montón de cosas que todos ya sabemos. Como es un tiempo, que ya les adelanto, de crisis evolutiva y vital, el periodo perinatal, lejos de ser protector para el psiquismo, es decir, esta frase de tener un bebé que todo se va a superar y todo va a estar bien, es un periodo de alta vulnerabilidad psíquica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el 20%, alrededor del 20%, las estadísticas post-pandemia son mucho más elevadas, pero alrededor del 20% de la población en periodo perinatal va a padecer algún trastorno del ánimo perinatal. Es decir, que muchas personas en embarazo, parto y puerperio pueden estar acompañando estos procesos tan intensos de la vida y tan drásticos de la vida con algún proceso de psicopatología, ¿sí? Y es muy necesario decirlo y atenderlo. Bueno, decíamos que la maternidad es una doble crisis vital y evolutiva que afecta a la mujer y al entorno y que tiene gran impacto en la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos nosotros tenemos construida una identidad que tiene que ver con que somos adultos, autónomos, que nos hemos buscado una vida y nos hemos armado una vida que nos satisface más o menos, que nos gusta más o menos, que nos da más o menos felicidad, pero cada uno de nosotros tiene armado un mundo que puede ser con más cuadraditos o menos cuadraditos. A mí se me ocurrió dibujarlo de esta manera para que queden claro qué quiere decir que hay una crisis. Quiere decir que yo tengo un yo armado en determinado momento. El yo, por supuesto, no es fijo, no es estático, sino que está sujeto a muchos cambios y a muchas acomodaciones que la vida tiene. No es lo mismo tener un hijo, no es lo mismo casarse, recibirse, mudarse, migrar. Hay muchos procesos que hacen que la identidad cambie. Pero más o menos uno tiene una identidad armada y la identidad se arma gracias al otro, gracias a que hay un otro. Y tenemos grupos de pertenencia, grupos de amigos, de trabajo, alguna pareja, algún deporte, algún ocio, ¿sí? Algunas actividades nos definen. Yo puedo ser la más atenta en mi familia de origen y la más desatenta en mi trabajo, y todo eso arma una identidad. Resulta que en el periodo perinatal las personas deciden tener un bebé. Ese bebé ingresa a la psiquis. Yo digo siempre que el bebé se desaloja del útero materno y luego tiene que ser alojado en la psiquis. Para que ese bebé sea alojado en la psiquis tengo que tener un vínculo concreto con este bebé real que nació, y lo que le pasa a la psiquis es que se desorganiza. Se abre la psiquis para darle lugar a este bebé. ¿Cómo es esto de ser mamá con este bebé específico que me tocó? Esto pasa con cada maternidad y con cada paternidad. Hay una desestructuración de la identidad, hay una reacomodación que hay que armar, y el bebé tiene que ser protagonista. Entonces, el bebé tiene que estar en el centro de la identidad, en el centro de la preocupación, simple y sencillamente porque es el más indefenso y porque tenemos que protegerlos nosotros que somos adultos. Entonces, hay una reacomodación en la identidad que lleva mucho tiempo. Yo les diría que casi todo el puerperio, la mujer y la pareja que acompaña a la mujer, si es que la hubiese, están en reacomodación de su identidad en camino hacia un nuevo yo. Un nuevo yo en donde yo, además de ser todo lo que venía siendo, y a lo mejor dejando algunas cosas de lado, ahora también soy mamá y soy papá. Entonces, este proceso, del que no se habla mucho y que no se menciona demasiado, es un arduo trabajo psíquico, porque hay muchas cosas que acomodar, porque hay mucho que reacomodar, hay cosas para resignar, y hay un tránsito, es un periodo trans, el periodo perinatal. Es una transición hacia, como lo es la adolescencia, como lo es la menopausia en las mujeres. Es un periodo de transición hacia un nuevo estado. Entonces, como ya les dije que es un periodo de grandes transformaciones, sucede que existe la posibilidad de que cierta parte de la población lo transite con alguna patología mental. Lo importante para decir acá es que los trastornos del ánimo perinatales están identificados en todas las culturas, con mujeres de diferentes edades, etnias y condiciones económicas. Por supuesto, hay factores de riesgo, que ahora más adelante los vamos a mencionar,
Pero en general, lo importante para decir es que la salud mental materna debe ser prioritaria porque justamente está en juego la salud mental de la madre, de su bebé y de todo el entorno familiar. No dar tratamiento a lo que pasa en una mujer trae consecuencias no solamente a nivel emocional, sino que a nivel económico. Es muy costoso también porque los bebés se reinternan con más facilidad, las mujeres no son productivas para la vuelta a la vida laboral y porque se deterioran los vínculos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como se habla poco del periodo perinatal, como no se sabe que hay una crisis y como no se sabe que es un momento de alta vulnerabilidad y se idealiza, sucede que 2 de cada 10 mujeres, 1 en 5 o el 20%, como ustedes quieran, van a padecer algunos de los trastornos, que ahora les voy a mencionar cuáles son. No es solamente la depresión postparto, sino que hay varios, hay un espectro bastante amplio. El problema que tenemos es que se vive en silencio y que más del 75% de estas mujeres no van a ser diagnosticadas a tiempo por no hablar sobre lo que les pasa y por no darle validez a lo que le pasa a una mujer. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno del ánimo perinatal? Bueno, de un espectro. Hablamos de que puede haber depresión y ansiedad en un embarazo. Estas son no las voy a repetir así lo paso más rápido, pero alrededor del 11% de las mujeres embarazadas pueden cursar con depresión. Existe también lo que se llama depresión postparto, que es la patología más conocida, que acontece en general en un 13%, según los últimos estudios. Existe también el trastorno de pánico posparto. Muchas mujeres tienen desarrollo de trastorno del ánimo, de trastorno de pánico con o sin trastorno de ansiedad. A veces tiene que ver con partos traumáticos. Existe el trastorno obsesivo compulsivo en un 5%, el trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver con un parto violento o con violencia obstétrica, y la psicosis puerperal, que es muy grave, que requiere internación inmediata y que acontece más o menos entre 1 y 4 por 1000 mujeres. Por suerte acontece bastante poco frecuentemente. Bueno, ante la sospecha de depresión en el embarazo o incluso en el posparto, hay algo muy simple para hacer, que lo podemos hacer todas las personas que estamos en contacto con una embarazada o una puérpera y sobre todo los profesionales como los médicos, obstetras, puericultoras, neonatólogos, todas las personas que están en primer contacto con una mamá o con una mujer embarazada, le podemos hacer las 2 preguntas Holy, que en realidad, bueno, son 3 preguntas. Si contesta positivamente las 2 primeras, preguntamos la tercera. Las preguntas son: ¿con qué frecuencia te sentiste con el ánimo bajo durante el último mes? Si contesta que es muy elevado, le preguntamos la segunda, que es: ¿con qué frecuencia sentiste desinterés o que no disfrutabas de las cosas que antes te gustaban durante el último mes? Si nos contesta positivo y que realmente hace mucho tiempo que se viene sintiendo mal, le preguntamos si necesita ayuda. Otra cosa que podemos hacer es evaluar los síntomas a través de la escala de Edimburgo, que es de autoadministración. Ahora se las voy a mostrar, creo que está acá. Esta es la escala de Edimburgo. Es una escala que es muy sencilla de autoadministración. Tenemos especial atención en la 10ª pregunta, que tiene que ver con si la mujer fantasea o tiene ideas de hacerse daño o de suicidio. Si esta escala la aplicamos una vez por trimestre durante el embarazo y la aplicamos también una vez por trimestre durante el puerperio, nos puede dar una idea bastante acabada de si esa mujer está transitando en una depresión y podemos detectarla a tiempo. Pero ¿cuándo nosotros podemos hacer interconsulta o cuándo nos podemos preocupar? Bueno, cuando hay manifestaciones depresivas, pesimismo excesivo, es decir, mayor tristeza que alegría, cuando vemos que hay tristeza sin causa aparente, no es que una mujer tuvo un bebé con una discapacidad o que tuvo un bebé, no sé, con ciertas dificultades y tiene tristeza. Cuando vemos que todo más o menos funciona bien, pero hay una tristeza persistente sin causa aparente, bueno, ahí vamos a consultar. Cuando hay resentimiento por la pérdida de la figura corporal y la mujer no puede salir de esa extrema idealización, o cuando la mujer está embarazada y no conecta más que con la novela rosa, ¿no?, del embarazo. Y los factores desfavorables son los bajos recursos, enfermedades crónicas, eventos traumáticos anteriores, conflictos de pareja, consumo de sustancias y embarazos adolescentes.
Ahí tenemos que tener especial cuidado. Cuando hablamos de trastornos durante el puerperio, primero que nada, hablar sobre puerperio. Los 2 primeros años de vida del bebé son los años de puerperio, y esto se define porque se descubrió hace bastante o relativamente poco que hay cambios drásticos en la morfología y en la forma de funcionar del cerebro materno. Hay una poda sináptica en un momento del puerperio y en un momento del embarazo que modifica drásticamente el cerebro de la mujer por 2 años, y algunos cambios se está investigando que van a durar para toda la vida. Pero ese cambio drástico del cerebro, de cómo funciona y de la morfología del cerebro, tiene que ver con que el cerebro de la mamá se va a preocupar y se va a ocupar de ese vínculo privilegiado para salvarle la vida al bebé. El puerperio es ese momento de gran revolución hormonal en donde todas las hormonas están a favor de que la mujer pueda amamantar. Es el encuentro entre la mamá y el bebé, es el encuentro de este vínculo de apego privilegiado para toda la vida, que le va a dar a la mujer un gran cansancio físico, le va a dar a la mujer una forma de dormir diferente en sintonía con el sueño del bebé. Entonces va a estar cansada, va a estar deprivada del sueño, va a sentir inestabilidad emocional, va a haber ambivalencia afectiva, va a haber momentos de mucha alegría y momentos de mucho cansancio. Hay una nueva acomodación, acomodarse al nuevo rol, a la nueva identidad, como habíamos visto antes en la crisis de la identidad. Hay nuevos miedos por la salud del bebé, por si vamos a poder ser buenas madres, por si estamos a la altura de lo que se pide. Hay duelos por los tiempos, duelos por el sueño, duelos por los tiempos de poder ver Netflix con la pareja, y hay grandes cambios en la dinámica de pareja, por supuesto. Cuando hablamos de psicopatología, bueno, hablamos de depresión posparto, hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos, como les dije antes, del amplio espectro, pero me importa mucho contarles que entre el 50 y el 80, en realidad más cerca del 80% de las mujeres en ocasión de posparto y durante las primeras 4 semanas de vida del bebé, van a padecer un trastorno que se llama baby blues, que no es psicopatología, no es patológico, y acontece en muchas madres, la mayoría de ellas, que se refiere a los síntomas de repentina tristeza o una irritabilidad o llanto repentino. A veces las mujeres se ríen inmediatamente después de llorar. Sucede en el posparto inmediato y solamente vamos a estar atentas porque es un estado transitorio que puede aumentar el riesgo de padecer depresión posparto. Tiene que ver con la acomodación de los cambios hormonales y la adaptación al nuevo rol, y no nos va a preocupar demasiado porque, ya les digo, no es patológico. Sí nos vamos a preocupar si esto se persiste luego de las 4 semanas, si luego de las primeras 4 semanas se instala mayor tiempo de tristeza, irritabilidad, cansancio, y las mujeres no pueden salir de ese estado, podemos pensar que esta mujer esté transitando como una en 5 de las mujeres puérperas, un trastorno de depresión posparto. Tenemos que estar atentas y solamente saber que podemos consultar con profesionales adecuados. La psicosis posparto, bueno, como les decía recién, es un trastorno grave que acontece bastante poco. Entre 1 y 4 de 1000 mujeres acontece la psicosis posparto y requiere inmediata atención. Bien, cuando hablábamos de depresión posparto, decíamos lo mismo, ¿no? 2 de cada 10 mujeres, o 1 en 5, o el 20%. En realidad, la depresión como cuadro es hasta el 12% de las mujeres. Es muy importante darle atención, es la primera complicación obstétrica y está subdiagnosticada, ¿sí? Es muy importante. Si hubo un parto traumático, si las mujeres están en una relación de pareja conflictiva, si hay un historial previo de algún trastorno, tanto trastorno de ansiedad como depresión previo en la historia de la mujer, por eso siempre es importante preguntarle por la historia de ella y la historia de sus mujeres en salud mental. Las madres adolescentes tienen más riesgo, los embarazos no deseados en mujeres adolescentes, las mujeres que han tenido muchas pérdidas gestacionales o abortos espontáneos también son personas que pueden tener mayor índice o mayor probabilidad de padecerla. Bien, hasta acá llegó mi presentación.